Son las 10 de la mañana con 33 minutos y nos vamos a la siguiente entrevista. Aquí en el estudio nos acompaña el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Ignacio Irarrázaval, está con nosotros. Bienvenido, Ignacio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Para hablar de la agenda de modernización del Estado, ayer se hizo un evento bien interesante organizado por el Centro de Políticas Públicas junto con el CEP y la CPC para abordar este tema que cada cierto tiempo se analiza, ¿no? Pero en esta ocasión un contexto bien particular porque el gobierno viene también con una agenda para reducir el gasto, para hacer más eficiente el gasto público, entre otras cosas. ¿Cómo evalúa usted ese contexto y la agenda que trae el gobierno para avanzar en este tema, Ignacio? A ver, en términos generales, nosotros en la metodología que hicimos, vimos los programas presidenciales, vimos particularmente el programa presidencial del presidente electo, actual presidente de la República, y vimos que no había muchos titulares sobre el tema de modernización del Estado. Entonces, eso nos motivó a hacer esta agenda corta, la hemos llamado, de temas prioritarios para modernizar el Estado, y los estamos empujando. Entonces, esto no dialoga precisamente con la coyuntura actual, pero sí hay algo relacionado con la coyuntura actual que tiene que ver con la posibilidad de instalar o no instalar una agenda de una agencia de calidad de las políticas públicas. Pero nuestra propuesta mira a varias reformas que son muy importantes y que creemos que se debieran implementar. ¿Qué reformas, por ejemplo? O sea, hay reformas en el empleo público, hay reformas que se pueden mejorar en la ADP, precisamente también en el sistema de permisos sectoriales. Hay reformas, en fin, hay una diversidad de temas aquí que son temas, yo diría, puntuales, pero hay temas bien importantes. También proponemos restablecer el trabajo de este Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado. Hay un tema muy de fondo que quizás no se ve y que yo creo que es clave, que es todo el tema de datos, todo lo que es el sistema digital. Yo creo que la gran modernización del Estado viene por la accesibilidad a datos, y ahí hay dos propuestas bien interesantes. Puede que se me escape una u otra, porque son 15 en total. Ahora, Ignacio, esas reformas, ¿cómo conversan con los objetivos que hasta ahora ha planteado el gobierno, que tienen que ver principalmente con hacer más eficiente el gasto público y recortar gasto derechamente? O sea, yo creo que obviamente estamos en un contexto de restricción presupuestaria. Nosotros estamos ahí apelando, como te decía, a restablecer la discusión de esta agencia de calidad de las políticas públicas, y eso tendría algo que ver con el recorte del gasto público. ¿Te fijas? Porque el recorte del gasto público no es una tarea lineal, tiene que ser bien estratégica, y ahí eventualmente a futuro con esa agencia podría haber mejor coordinación, mayor criterio para los recortes del gasto público. Entonces yo te diría que ahí hay un diálogo bien importante con la coyuntura actual. Y las otras propuestas, yo te diría, por supuesto que dialogan con el tema de permisos sectoriales por el lado del crecimiento, no tanto por el lado del recorte del gasto público. Ignacio, ayer en esta conversación salió a la palestra la revisión que se ha hecho de ciertos programas públicos, ¿no? 145 programas que revisó el Ministerio de Hacienda. A través de una serie de oficios se hicieron públicas esas evaluaciones el viernes pasado. Muchas de esas evaluaciones tenían como sugerencia, digamos, descontinuarlas, y eso ha generado todo un revuelo del que yo creo que ya estamos todos más o menos al tanto. ¿Qué le pareció el impasse desde el punto de vista de la evaluación de las políticas públicas, ¿no? Y que es un proceso natural dentro del Estado? No, me parece muy importante como tú lo planteas como impasse. Yo creo que fue, dicho en buen chileno, coloquial, una metida de pata grande, porque sabemos, estuvo la Comisión de Gasto Público, yo mismo modestamente he escrito varias columnas en procesos previos. Este gobierno, el anterior y el anterior, esto viene del gobierno del presidente Piñera 1, hay un sistema de monitoreo y evaluación de programas públicos que es súper importante, se ha ido construyendo, tiene bastante seriedad, y todos los años cuando salen esos resultados yo mismo he dicho, oye, aquí hay programas que están mal evaluados por tercera vez, ojo, veamos qué se puede hacer. Hay algunos que sí, yo he dicho sí, se podrían cortar, pero la forma como se hizo esto a través de un oficio, comunicarle, entiendo, yo no estoy en el gobierno, entiendo que tampoco se les comunicó a cada ministerio que se les iba a recomendar esto. Entonces,
creo que la forma de comunicación, como lo reconoció el propio José Ignacio Llodrá de la Dirección de Presupuestos, no fue la mejor. Ahora, ¿es un problema comunicacional o solamente el haber ocupado un verbo distinto? Porque José Ignacio Llodrá decía, acá lo que se debería haber ocupado era el verbo reformular y no descontinuar, ¿cierto? ¿Solo es el problema o hay algo más de fondo? Yo creo que hay algo de fondo para el mediano plazo, te fijas, porque ahora cuando realmente haya que revisar los programas, vamos a estar alerta de un montón de otros parámetros no tan objetivos, te fijas. Este monitoreo que te hacía mención evalúa los programas en 3 dimensiones: focalización, eficacia y eficiencia, y hace un juicio. Ahora, esto no es matemático, si bien hay criterios, se puede sumar y restar, digamos, es un juicio evaluativo. Esto no es, como diríamos en la academia, rocket science. Es un juicio evaluativo, que hay un proceso muy serio, etc. Entonces yo creo que la forma como se hizo como que invalida el proceso mismo, ¿te fijas? Porque le quita piso a ese proceso. Le quita piso. Lo mencionábamos antes de entrar al aire. Hay efectivamente recomendaciones que hizo la Comisión de Gasto Público, sí, pero también está toda esta otra línea de trabajo que, como te digo, ya lleva 4 gobiernos y se ha ido. Entonces, por lo menos mi revisión estadística, que hay muchos programas que se recomiendan descontinuar en estos oficios que no tienen malas evaluaciones, y hay programas que sí tienen malas evaluaciones que se recomiendan sin problemas. Entonces, como que no me cuadra la estructura, digamos, o el mensaje que se está dando en estos oficios. Ahora, el problema entonces que se puede generar a partir de esta situación es que luego, cuando haya que hacer una evaluación correcta y más de profunda, verdad, claro, y claro, pensando en el presupuesto 2027, por ejemplo, habrá más problemas para corregir el rumbo si es que es necesario. Claro, porque tú tienes que tener una dirección. Ahora, es bien importante tener presente una cuestión que trasciende esto. O sea, un programa mal evaluado no significa que la necesidad no exista. O sea, nosotros mismos hemos trabajado, hemos hecho en gobiernos anteriores estudios sobre, a propósito de la alimentación escolar. La alimentación escolar tiene problemas, si eso es un hecho. Se pierde comida, las licitaciones podrían ser más eficientes, podríamos tener precios por las raciones mejor. Entonces, puede que la evaluación aritmética sea mala, pero eso no significa que deje sin alimentación a 1.500.000 niños. ¿Te fijas? Entonces, y ahí está un poco la aclaración que hacía José Ignacio Llodrá en el día de ayer. O sea, una cosa es descontinuar un programa y otra cosa es revisarlo. Y la Junaed es un programa muy grande, estamos hablando de más de $1.000 millones que invertimos. La alimentación escolar ha sido un programa súper exitoso históricamente en Chile, ha sido históricamente uno de los incentivos para que los niños vayan a los colegios. Sí, entonces, claro, decir a la rápida, descontinúes este programa, aunque sea una recomendación, a mí me parece que es una desubicación. Ahora, Ignacio, estamos con Ignacio Irarrázaga, director del Centro de Políticas Públicas aquí en CNN Chile Radio. De todas maneras, el ministro Jorge Quiroz esta mañana decía que los conceptos que se habían utilizado en esos oficios eran palabras precisas en un contexto de comunicaciones internas, y aseguraba que esto además era el lenguaje que había usado la Comisión Asesora para la Reforma Estructural de Gasto Público que convocó el gobierno anterior. O sea, como que no estaban innovando en el lenguaje, básicamente. O sea, está bien esa aclaración, felicitaciones, pero en el fondo, si yo te asesoro a ti, al final tú hablas por ti mismo, no me puedes culpar a mí como asesor. ¿Me entiendes? Entonces, efectivamente, la Comisión de Gasto Público puede haber dicho lo que dijo, pero al haber un oficio oficial que dice este programa se recomienda descontinuar, yo no puedo culpar a la Comisión Asesora. Es cierto, y yo creo que ahí hay un punto. Como te digo, uno de los programas que se ha discutido más en términos periodísticos es esto de la alimentación escolar. Yo creo que ese programa hay que revisarlo, tiene un montón de perfecciones, pero en el intertanto no puedes dejar a 1,5 millones de niños sin alimentación. Sí. Ignacio, ahora, desde el punto de vista del objetivo de modernizar el Estado, ¿no?, que fue el tema que se discutió ayer,
¿Cuáles son los consensos básicos que existen hoy día, las bases como para poder avanzar en un programa de este tipo hoy día? Considerando que ustedes convocaron además al CEP, Claro. al CPC, y que ha habido harto trabajo por hacer diagnósticos en torno a este tema. Yo te diría que en el ámbito de permisología, entre comillas, hay bastante consenso. El gobierno del presidente Boric aprobó esta ley marco de permisos de autorizaciones sectoriales. Yo creo que eso fue un buen avance y ahí quedan algunas cosas que ver, algunos detalles que ver. Por ejemplo, hay circulares, hay manuales, no es la palabra precisa, de que se han ido creando sectorialmente, que significan cargas adicionales. Estos manuales son recomendaciones, pero en la práctica son recomendaciones, orientaciones nuevamente para hacer un proceso de permisología sectorial, pero se han ido convirtiendo en normas. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros decimos, ¿sabe qué? Revisemos hasta qué punto esas recomendaciones que están en estos manuales realmente son pertinentes o no a la luz de una ley marco de permisos sectoriales. Yo te diría que ahí hay bastante consenso de que hay un espacio para avanzar. Yo te diría que también hay consenso en el mundo académico sobre la reforma del empleo público. Ahí yo te diría que los gremios de empleados públicos son bastante cautelosos en cualquier reforma, pero tenemos un problema que lo hemos arrastrado por varios gobiernos, ¿no es cierto?, que es el problema de las contratas. El grueso del empleo público está en una situación de contrata, que es una situación legítima, pero por otro lado tenemos una planta que se ha ido extinguiendo en el tiempo, está lo que se ha discutido de las personas honorarios. Entonces ahí hay un espacio para mejorar. Yo diría que hay bastante consenso, pero claro, el diálogo con los gremios no ha sido fácil. Ahora, ¿el proceso de modernización pasa entonces necesariamente por disminuir el gasto? No, no necesariamente, no necesariamente. A ver, lo importante, esto está en la Constitución de la República, el Estado está al servicio de las personas, y parte de nuestra introducción es que necesitamos un Estado más eficiente, mucho más eficaz. Si el país quiere crecer, tenemos que tener un Estado eficaz. O sea, probablemente hay mucho que recortar. Y te digo, en este mismo caso del programa de alimentación escolar, hay mucho que recortar, pero hay mucho que invertir. Particularmente en el tema digital, tenemos ahí nudos. Nosotros planteamos ahí, hay un concepto que ocupa la OECD que se llama infraestructura pública digital, que es cómo hacemos interoperables los datos y cómo tenemos, por ejemplo, hemos avanzado mucho en Chile con la clave única, pero necesitamos una clave única mucho más segura. Necesitamos que los usuarios, los contribuyentes, tú y yo, y cualquier persona que nos está escuchando, pueda entrar a un portal único del Estado y ese portal sea amigable y ese portal sea capaz de responder tus necesidades. Eso es inversión, eso es inversión porque significa, no me acuerdo la cifra en este minuto, pero estamos hablando de miles de portales que tiene el Estado que tienen distintas estructuras. Entonces, yo como ciudadano, hemos avanzado también, hay un Chile Atiende, no sé si lo has consultado, Chile Atiende fue un buen aporte, pero todavía nos falta mucho más de homogeneización. Hoy día nuestro país goza de una cobertura digital bastante amplia. Por supuesto, hay gente mayor que no tiene tanto dominio del tema digital, pero el tema digital uno podría hacer todos los trámites desde su teléfono celular. Entonces, ahí hay inversión, hacer plataformas más amigables, interoperabilidad, que si tú estás pidiendo una hora en el CEFAM, que no te diga, oiga, mándeme este otro certificado que está en el otro servicio. La ley de transformación digital exige que el Estado no te pida información que él mismo posee. Claro. Entonces, ahí hay un mundo de cosas que se podrían mejorar y eso significa inversión. Interesante eso porque modernizar entonces el Estado no significa necesariamente achicarlo, ¿o no? No significa necesariamente achicarlo. Probablemente siempre van a ir existiendo demandas más sofisticadas. ¿Te fijas? Esto
mismo que estamos hablando ahora, que se va a crear una agencia de ciberseguridad. Entonces uno hace 20, 30 años uno hubiese dicho, ¿qué es eso? ¿Para qué? Bueno, es una nueva necesidad que el país tiene que cubrir. El tema de la ciberseguridad es un bien público que nos preocupa a todos. Entonces, en la medida que nos desarrollamos, para bien o para mal, surgen necesidades nuevas y que el Estado, en su rol de garante del bien público de alguna forma, tiene que proveerlo, ¿te fijas? Pero sí, yo rescato el tema de revisar el gasto público. Yo rescato eso porque efectivamente hay muchos espacios de mejora que son necesarios. Y para eso, para avanzar en esos temas, ¿es necesario convocar, por ejemplo, que el gobierno convoque a una nueva comisión? Sí, la información ya está, sí, ya está la información, y en régimen lo que podríamos hacer es una agencia de calidad de las políticas públicas. Ahora, nosotros en el documento que publicamos ayer, el gobierno pasado puso un proyecto de ley sobre la agencia de calidad de las políticas públicas. Creemos que la idea de legislar es buena, pero ahí nosotros proponemos alguna reforma al proyecto de ley que está en el Parlamento. Entonces, en régimen, esa agencia de calidad de las políticas públicas podría irle advirtiendo al gobierno de turno dónde hay espacio de mejora, y lo mismo este Consejo Asesor de Modernización del Estado también podría advertir procesos de mejora, y la virtud que esto tiene, que es un ente autónomo, no es porque el gobierno de turno siempre va a tener aprehensiones de dispararse en los pies, ¿te fijas? El gobierno de turno no va a querer decir, este programa que yo administro está malo, salvo los cambios de gobierno, ¿te fijas? Pero una agencia autónoma sí puede decirle al gobierno cómo ha cumplido su rol el Consejo Fiscal Autónomo, que es una agencia pequeña, pero se vio al fin del gobierno pasado que tenía un rol súper importante. Ignacio Irarrázaval ha estado con nosotros esta mañana para conversar sobre estos temas, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Ignacio, gracias por haber venido. Muchas gracias a ti.